¿Tus padres están vacunados? Primera dosis, le falta la segunda a los dos. Los ¿Cuándo dos se en vacunaron? provincia. ¿Cuándo les tocó? Mi padre hace un poco más de un mes y mi madre un poco menos. Uno con Sputnik y otro con AstraZeneca. Están esperando la segunda. ¿Cómo viviste el tema de la vacunación de ellos? Y al principio me angustiaba cuando pasaba el tiempo y no se habían inscrito y no los llamaban. Fue un alivio cuando me contaron que fueron a recibir la segunda dosis y ahora, como todos los que deben estar, hijos que deben estar esperando la segunda, quiero que les den la segunda antes de que venga el invierno para estar tranquila, para saber que no corren peligro. De todas las cosas que me imagino que habrás, vos sos una dirigente política y lo vas a hacer hasta el último día de tu vida, me imagino que, aparte de qué hubiera hecho yo, gobernadora, cuando era gobernadora, qué debía haber hecho, qué no debía haber hecho y todo eso, te voy a hacer la pregunta ahora. ¿Ves la gestión y decís, esto lo hubiera hecho de otra manera? ¿Qué, por ejemplo? Hubiera trabajado mucho más con los intendentes frente a la pandemia. Creo que los intendentes son informados, son comunicados de las decisiones de la provincia, no consultados, y tienen mucho para aportar porque son los que están ahí en el distrito todos los días escuchando a la gente. Hubiera trabajado más en equipo, no hubiera avalado una cuarentena tan larga y no definiría como la política central de la pandemia la prohibición y el miedo. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de la gente, creo que hay que apelar a más testeos. Los testeos han demostrado ser efectivos cuando no hay vacunas para aislar a quienes están contagiados y preservar al resto. Creo que hay más cosas para hacer que solo prohibir, restringir e imponer. Creo que en estos momentos es cuando más tenés que dialogar, más en base a evidencia tenés que trabajar. No hay lugar para la improvisación, no hay lugar para las frases altisonantes, ni el enojo, ni la soberbia. Esto es algo muy difícil de manejar para todos los gobiernos y es cuanto más ayuda tenés que pedir y más tenés que escuchar. Si vos dijiste recién, no hubieses avalado la cuarentena tan larga 2020. No. De hecho, comparto la actitud que tuvo Horacio en la ciudad, que ya desde julio, agosto empezó a ver cómo gradualmente podía ir abriendo. Pero además te diría que ya entrando en el plan de vacunación, sin duda no vacunaría ni en sedes gremiales, ni inscribiría en sedes partidarias. La provincia tiene 2.200, más de 2.200 centros de salud que históricamente han vacunado y que están adecuados y listos con las heladeras y el personal capacitado y suficiente para encarar un plan de vacunación. No politizaría la vacuna, no daría el mensaje de que la vacuna te la da la política. La vacuna no te la da la política, te la da el Estado. Y es lo que corresponde que haga frente a una pandemia. No es algo para agradecer. Creo que en eso centralmente me diferenciaría. Con respecto a las clases, si vos fueses gobernadora en este momento en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿habría clases primarias? Sí, y sería lo último que cerraría, no lo primero. ¿En eso te habrás sentido particularmente, es lo que más te diferencia? Es una diferencia importante porque además a los que más afecta es a los que menos tienen. En esto de proclamar la igualdad no se proclama, la igualdad se demuestra. Y en la provincia, en el país tenemos casi 60% de los chicos pobres. En la provincia mucho más en el conurbano. Es ahí donde no hay internet, es ahí donde no hay computadora, es ahí donde no hay plan de datos, es ahí donde hay un solo celular que la madre tiene que compartir entre el que llama para pedir trabajo o para ofrecer una changa y el hijo que se tiene que conectar y el otro hijo que se tiene que conectar. Es ahí donde más desigualdad hace la pandemia y la falta de conectividad. La educación virtual es para quien tiene recursos, con lo cual, si en la ciudad ya es difícil, en la provincia mucho más. O sea, ¿cómo decís que uno de los lugares del país que por su composición demográfica y socioeconómica debió haber no suspendido las clases presenciales es el GBA? No tengo dudas y porque además todos los especialistas en el tema, o la gran mayoría que yo he escuchado y respeto, coinciden que la escuela no contagia. Lo que contagia es la circulación, que es distinto. Entonces se pueden tomar medidas que ordenen la circulación, que la limiten, se pueden escalonar, hasta se puede hacer una combinación de educación virtual y presencial. Lo que no se puede hacer es cerrar la escuela. Eso es lo último que hay que hacer, no lo primero, ¿no? Y lo saben todas las madres que me están escuchando, porque yo no estoy diciendo ninguna genialidad. Yo tuve a mi hijo el año pasado, como todas las demás madres, haciendo educación virtual y vi lo que pasaba.
como a tantos chicos que después no querían salir de la casa, que habían perdido su socialización básica con sus amigos, que estaban aislados. Lo viví yo como lo vivió todo el que tiene hijos en la Argentina. Te llevo de temas tuyos a aquellos acá. ¿Por qué? Si con vos los policías bonaerenses ganaban menos, nunca te hicieron un paro. Porque nosotros tuvimos una política muy clara desde el primer día de separar al policía corrupto y en respaldar al policía que hacía bien su trabajo, porque les pusimos un chaleco que no tenían cuando llegamos, porque les dimos comunicación encriptada para que los delincuentes no los escucharan, porque los equipamos con patrulleros, con armamento. Pregúntenle al Grupo Halcón qué hizo mi gobierno con ellos, cómo los equipó, cómo los entrenó, cómo los capacitó, cómo premiamos al buen policía y separamos al corrupto. Desde que nosotros nos fuimos del gobierno se reincorporaron 400 policías que habíamos apartado. ¿Esa es la señal que le dan a la policía? Cuando se anunció el plan de seguridad, primero se anunció equipamiento cuando ya casi habían pasado 8 o 9 meses y no se había hablado de salario. La policía dejó de cobrar todas sus horas extras con la pandemia. Nadie se dio cuenta que el sueldo no solo no se les aumentaba, sino se les achicaba. Pues dice que ahí estuvo la raíz del conflicto. Es cuestión de escuchar, de estar cerca, de entender lo que le pasa a la policía. Y nosotros estábamos ahí y estábamos cerca para definir lo que estaba mal y castigarlo, pero también para respaldar lo que estaba bien. Es un tema de autoridad, de cercanía, de reconocimiento. Por eso no tuvimos ninguna rebelión policial. Vos en tu libro decís que te sorprendió la charla que tenés con Scioli siendo gobernadora electa, el gobernador saliente, que lo notaste, esto corre por cuenta mía, no me acuerdo si es tu párrafo exacto, como en otra onda, ausente de lo que estaba pasando. ¿Cómo te sentiste vos cuando te fuiste y cómo lo ves a Kicillof ahora en ese sentido? La verdad es que yo cuento en el libro las dos escenas, ¿no? De las dos Contás transiciones, sí. la de Scioli conmigo y la de Kicillof conmigo. Y tengo que decir que siento que la que nosotros hicimos con Kicillof fue mucho mejor que la que me toqué a mí. Para empezar, porque le dimos toda la información que pidió, porque hubo no menos de 7 o 8 reuniones por ministerio entre sus equipos y los míos para evacuar todas las dudas que tuvieran, mostrarle con transparencia todos los datos, decirle qué provincia dejábamos y siguiendo porque le dejamos la plata para pagar los sueldos, cosa que yo no encontré cuando llegué. Por eso dije desde el primer día que la provincia estaba quebrada. Cuando Kicillof llegó, por lo menos tenía un horizonte donde sabía que no tenía que salir corriendo a pedir plata para pagar aguinaldos y sueldos que llegaban dentro de 20 días. Entonces, creo que hubo un proceso más ordenado, más transparente, más abierto, más de trabajo que queríamos que le fuera bien, porque nos estábamos yendo del gobierno, pero lo que le estábamos dejando en sus manos era la decisión sobre millones de bonaerenses, más allá de la elección. La elección se había terminado, había que ser respetuoso, democrático y darle acceso a toda la información, y así se hizo. A mí Scioli me dio una tabla de Excel con todos números falsos, en un papel, en mano. Y eso fue lo que me entregó en una sola reunión, donde las cifras no eran ciertas, no dejó la plata para los salarios, ni forma de conseguirla, la tuvo que poner el gobierno nacional, la puso Mauricio Macri cuando asumió, y por eso pudimos pagar aguinaldos y salarios. Esa fue la provincia que yo recibí.